A mí me encanta que se llenen de estrellitas porque finalmente, si no lo hacemos nosotras, ¿quién? Y es un buen ejercicio hacerlo cada quien, porque Sí, yo claro, puedo leer tu hoja de vida, pero la verdad es de claro. que no lo voy a hacer con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas, que yo sé que lo haríamos cualquiera de nosotras. Entonces, sí me gusta eso. Entonces, te lo voy a pedir al inicio, pero no te preocupes, primero va a ser la presentación y después Claro, nos arrancamos después con las preguntas. correctísimo. 20 Eh, segundos iniciamos. correcto. Estoy cambiando aquí y nombre además, ya. Ahí está. Ah, sí es, exacto. Perfecto. Ya estamos. ¿A cuántos? Empezamos con cuenta regresiva de 10, 7, 6. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a una transmisión más de México en Perspectiva. Y como dijimos en la publicidad, estamos empezando con un programa de lujo, señores, porque tenemos aquí a la gran urbanista Gabriela Quiroga. Aparte de yo conocerla desde hace muchísimo tiempo, tenemos pocas veces que tenemos para platicar. Esta sería una de hace muchos años que no platicamos. Finalmente, por fin se nos hizo. Ella siempre ocupadísima en un montón de cargos y siempre con responsabilidades muy grandes. Les presento entonces a la maestra Gabriela Quiroga, actual presidenta del Colegio de Urbanistas de México. Ahora vamos a una pequeña introducción, que no espero que no sea tan pequeña, porque seguramente no, es de toda la hoja de vida de mi querida Gabriela. Desde el inicio, yo sé que a lo mejor, ¿qué es lo que eres? ¿Qué es lo que piensas hacer? Corto, porque tenemos muchas preguntas, pero finalmente tu hoja de vida, mi querida Gaby. Bienvenida. Sofía, qué gusto estar contigo, estar con tu público, maravilloso. Empezamos el año con mucho ánimo, como bien dices. Y bueno, ¿qué te digo? Hablar un poco de mi trayectoria de vida. Estoy pues ya cumpliendo más de 25 años como servidora pública. Mis pasos han sido tanto en la iniciativa privada como en el servicio público, pero mucho más en el servicio público. Decirte que de origen, pues a mí me tocó ser o estar entre las primeras generaciones de la licenciatura en urbanismo, nuestra carrera amada y además fundada por una gran maestra, una gran mujer que tú y yo admiramos mucho, que es la maestra Estefanía Chávez Barragán, en paz descanse. A mí me tocó, bueno, ser de las primeras generaciones, estar en la licenciatura, cuando apenas era pues un inicio, una idea, pues un sueño para ella y para todos aquellos que creyeron en el urbanismo. Posteriormente, bueno, pues me tocó picar piedra, como decimos por ahí, de ser de las primeras generaciones que salieron titulados y que la verdad es que no sabían muy bien quién nos contrataba, qué hacía un urbanista, para qué servía. Yo hice mi servicio social, Sofi, en el gobierno de la Ciudad de México, en el todavía gobierno de la Ciudad de México, en el departamento del Distrito Federal, en la CEGRUPE de Grupe, y bueno, pues ya después me fui un poco a la iniciativa privada y luego regresé al gobierno, curiosamente también con la maestra Estefanía en la alcaldía Xochimilco. Ahí empezaron mis primeros pasos como servidora pública, muy intensos en el año, en la primera administración, más bien la última, en donde se escogían o se determinaban a los jefes delegacionales. Le tocó a la maestra Estefanía en Xochimilco y pues nos fuimos ahí a trabajar. Terminando ese encargo, que fue el año 2000, nos tocó estar en la administración de Sedubi, ya en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la arquitecta Lauricel Castillo Juárez, y con el arquitecto Luis Guillermo Isosi Farfán, también en paz descanse.
Ahí estuvimos 6 años en la administración del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Ya luego me tocó de regreso estar en la iniciativa privada otros 6 años, irme luego nuevamente a la administración pública en mi segunda temporada en Sedubi, ya con el doctor Mancera, y estar por ahí empezando también o integrándome en la autoridad del espacio público, que fue una etapa de la vida muy, muy, muy padre de tu servidora. Bueno, posteriormente, y en esta administración, pues me tocó estar un ratito en la Administración Pública Federal, en el Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa, que pertenece a la SEP. Es una parte muy interesante del gobierno federal. Y bueno, posteriormente ya terminar mi periodo y estar ahorita pues en la consultoría privada nuevamente y con todo el ánimo en lo que es el Colegio de Urbanistas. Me tocó presidirlo, que me hicieran favor mis compañeros en el 2020, en plena pandemia, Sofi, de decidir que su servidor estuviera al frente del colegio, y hace poquito, porque los estatutos lo permiten, pues darme la oportunidad de estar en una segunda temporada en frente del colegio, con muchísimo ánimo, ¿no? Entonces, pues más o menos así ha sido mi paso por la administración pública y por el gobierno federal. Tu micro, Sofía. Felicidades de nuevo. Mi querida Gaby, fíjate que yo siempre te he visto como que muy activa, siempre, siempre activísima. Tienes, has manejado grupos, has dado clases, o sea, todo lo que no has dicho ahí en esta pequeña conversación, yo sé que te has involucrado con jóvenes, tienes una gran, gran trayectoria por parte de la parte académica. Yo creo que también eso te ha como que te ha enaltecido de que todo mundo, los jóvenes, dicen, ay, la maestra Gaby Quiroga, claro que sí, vamos a escucharla, vamos a verla. Y eso a mí me da muchísimo gusto porque eso quiere decir tu sensibilidad humana siempre ha sido muy positiva, mi querida Gaby. Pues vamos a empezar con las preguntas, ¿te parece? Mira, yo me quise enfocar obviamente al urbanismo porque como bien dices es algo que compartimos y que tenemos muchísimo cariño en él. La parte de los gremios, que ya finalmente ahorita no podemos hacer nada solos, tenemos que hacer todo con ayuda. Y esa ayuda yo creo que si no la tenemos de codo a codo con gente que quiera trabajar con nosotros, no lo podemos hacer. Y esos son los gremios. Entonces, ¿te parece que empecemos a platicar un poco? Nos vamos a meter un poco en esos temas. Me encantaría que tú fueras lo más sincera, no te preocupes, aquí todo mundo nos conocemos y sabemos que podemos platicar de todo. Pues la primera pregunta es, ¿desde qué edad te afiliaste a tu primer gremio? Que ya la conozco, Uy, pero no importa. sí, sí, claro. Bueno, justo estaba yo en la alcaldía o en la delegación Xochimilco, y bueno, la maestra Estefanía, entonces delegada, pues nos invitó, ya AMAU ya tenía algunos años, es una organización muy antigua, la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, y nos invitó a un grupo de colaboradoras, alumnas, exalumnas En suyas, ese a momento. formar parte, ajá, de formar parte de esa organización. Y fue, de hecho, mi primera incursión en el gremio, como tú indicas, y en un gremio además en donde había mujeres, predominantemente, ella se rodeaba mucho de mujeres, mujeres de otras generaciones. Nosotros en aquel entonces, Sofía, éramos las chavas, las jóvenes, y bueno, pues fue Así es. muy emocionante sumarnos a esto. Y ya, bueno, posteriormente vino otras en el 2013, ya mucho más reciente, sumarme al Colegio de Urbanistas, que es además un colegio muy, muy joven, platicaremos de él, pero esa fue mi primera incursión en la vida gremial, por así decirlo, y ya posteriormente, pues con otros gremios que platicaremos. Claro que sí. Y hablando de esto, ¿qué te llevó a ti a estudiar urbanismo?
porque yo sé que en la UNAM primero tienes que pasar el examen de arquitecto y posteriormente eliges si te quedas en arquitectura o en urbanismo. ¿Qué fue la parte? ¿Cuál fue ese corazoncito que te dijo, vámonos a urbanismo? Bueno, la verdad es que, como te decía, yo vengo de una generación en donde al momento de escoger arquitectura, yo es algo que una carrera, una disciplina que siempre me llamará la atención. Era así, como tú bien dices, entraba uno a arquitectura, lo aceptaban, además yo escogí y tuve la fortuna de estar en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y al ingresar por primera vez, bueno, pues había un grupo ahí de mujeres lideradas nuevamente por Estefanía Chávez, que andaban pues platicando en cada uno de los talleres. Tú sabes que la facultad son talleres, y a mí me tocó en el Carlos Lazo, en el taller H, y me acuerdo muy bien que llegó la maestra, estábamos en un descanso y bueno, nos platicó del urbanismo. Y a mí me llamó muchísimo la atención, Sofi, sobre todo porque ella lo manejaba con un entusiasmo, digamos, una visión y con todo el dinamismo de hablar del futuro de las ciudades. Y yo creo que eso fue lo que en el primer momento me llamó la atención y dije, bueno, hay algo más que podamos ayudar socialmente, que en el urbanismo que en ese momento estaba creciendo, estaba poniéndose, digamos, de moda en la UNAM, y fue lo primero que me llamó la atención. Lo platiqué con mi familia, por supuesto, mis papás siempre me han apoyado en todo, y les dije, oigan, pues yo quiero esto, ¿no? Bueno, y eso, hija, ¿te va a dejar de comer? Para comer, pues no lo sé, la verdad, pero tampoco sé si como arquitecta voy a tener para comer, pero bueno, fue una decisión muy rápida, y sí, hicimos la visita a urbanismo, que era una licenciatura muy chiquitita, y créeme que bueno, al momento de cambiarnos, mis amigas, mis compañeras y los que le hicimos, todavía teníamos las dudas si habíamos tomado una buena decisión, pero hasta el día de hoy no nunca me arrepentiré de ese paso que dimos. Qué maravilla. Y lo dices con tanto cariño. Fíjate que a mí me pasó algo, cubrí hasta más alejada, ya como en el quinto semestre de la arquitectura, decidí que no hubiera sido urbanista, por eso pero lo hubiera yo pensado mejor, y como bien dice, nos da de comer, pues sí, nos da de comer, sí, nos da de comer. Oye, que hiciste la carrera en la UNAM, Perdón, perdóname, no te ¿desde escuché. de qué fecha existe la carrera en la Ah, UNAM? qué buena pregunta. Fíjate que es una carrera, curiosamente, que se funda en 1985. Le tocó, por alguna razón, tener la misma fecha, pues de aquella momento en donde la Ciudad de México y bueno, el país tuvo un evento sísmico muy fuerte, que fue el sismo del 85, pero ese es el año de nacimiento de la carrera de licenciatura en urbanismo, que déjame decirte, Sofi, que somos la tercera carrera que se funda en su momento en el tema. La primera de ellas Ya fue no en lo la escucho. licenciatura en urbanismo en la Facultad de Arquitectura, pero allá en Aguascalientes. La segunda fue, si mal no recuerdo, o tal vez al revés, pero bueno, fue la licenciatura en diseño de asentamientos humanos en la UAM Xochimilco, con el maestro querido Roberto Ivenschutz Arman, y en tercera, pues la licenciatura en urbanismo en la UNAM. Entonces, más o menos así cronológicamente fue, pero fue en el año 1985. Entonces ya estamos también muy contentos de estar pues cumpliendo más de 30 años con esta licenciatura. Qué barbaridad, la tienes, pero sí, la información súper, súper ágil. Oye, pero entonces es así como si fuera en México entró tarde, podríamos decir.
porque pues desde la Bauhaus, desde el cuarenta y tantos en Europa fue muy fuerte y ahora empezó algo, pues empezó, podríamos decir, por eso es de que yo creo que ahora sí que sin tener que mentir, podemos decir que aquí no saben para qué es el urbanismo. En México, muchos, como bien dijiste, piensan que es una carrera de filosofía, piensan que es una carrera de sociales, piensan que es una carrera que solo tiene temáticas que solo van a impactar a lo mejor en las leyes. Nos hablan como si fuéramos abogados. Pero entonces, ¿tú crees que eso sea lo que influya de que el ordenamiento territorial no haya sido un tema atractivo en la agenda política desde siempre? Fíjate, Sofi, que eso que dices es muy interesante por el tema de las leyes. Y sí decirte que yo en lo personal creo que el urbanismo tiene que ver 100% con leyes y ahorita voy a explicar por qué. Y creo que todos los urbanistas como segunda carrera debemos estudiar también Derecho. algo de abogacía, derecho, porque va de la mano. Así Cambiamos es. paradigmas en materia de ordenamiento territorial y ciencias sociales, pues también es algo que se ha vinculado mucho. Yo creo, si no entró tarde, que coincido contigo, es algo que ha venido muy lento, entendiéndose como una disciplina necesaria, muy necesaria en el país. Y en un país tan vasto, tan complejo, con tanto territorio y tan disperso, es una materia que creo que se generó pues en un momento histórico muy importante y porque tú sabes también que igual que en otros países hubo pues también elementos que no permitían que hubiera esta disciplina, es decir, no la entendían, no la comprendían y tampoco consideraban algo importante entender el fenómeno urbano. Yo creo que la historia nos ha dado la razón, el cambio climático, el cambio también en el paradigma poblacional, el tema del COVID, de cómo enfrentamos ahora el crecimiento poblacional, nos ha dado la razón que en los ochentas ya era muy necesario que las ciudades tuvieran un patrón territorial completamente diferente. Y sí, infortunadamente creo que tuvimos que haber nacido unos 20 años antes para que las ciudades pudieran tener otra forma. Pero bueno, todavía es momento de hacer cosas y ahora hay un urbanismo que está rediseñando el centro de ciudades y creo que por ahí es donde es una materia que probablemente en los próximos años vamos a poder impulsar con más detalle. Y entonces cuéntanos un poco de tu vida profesional. ¿A qué te has dedicado desde el principio hasta a estos días? Bueno, te comentaba que prácticamente una gran parte de mi vida he estado laborando en el gobierno de la ciudad, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la cual le tengo muchísimo cariño, tengo muchos amigos y gente que confió y que ha creído en mí y que todavía siguen en esa secretaría. He estado en dos ocasiones, me tocó, Sofi, estar en un momento en donde había un oscurantismo normativo impresionante. Es decir, tú querías saber qué uso de suelo te tocaba en tu casa, tenías que acudir físicamente a la secretaría, había una persona en un escritorio allá en la oscuridad y te enseñaba, pues usted tiene uso de suelo habitacional con comercio y cerraba inmediatamente el plano para que no lo vieras. Eso en mi tiempo, pues me marcó mucho porque me acuerdo muy bien y seguramente una querida amiga, María Claudia Martínez García, me ha de estar escuchando, y yo estuvimos impulsando ante la arquitecta Lauricel Castillo Juárez hacer un sistema de información geográfica. Yo decía, no puede ser, estamos en el año 2000 y feria, que tenga que venir la gente a ver un plano, ¿no? Entonces, pues bueno, con un grupo de chavos, jóvenes, entusiastas, con muchas computadoras. Ahí sí debo de darle además todo el crédito a mi jefe, al ingeniero, al arquitecto Luis Guillermo Mesos y Farfán, que ya se nos fue, que me dio la oportunidad de contratar personal y hacer el primer sistema de información geográfica, Sofía.
muy rudimentario, en el año 2004 te estoy hablando, pero lo logramos, y logramos en el 2005, en una cosa que se llamó la revolución administrativa, cambiar la forma en que la gente veía sus usos de suelo y empezar a abrir en un sistema digital que toda la gente pudiera. Hoy ya todo el mundo utiliza el Ciudad MX, todo el mundo, y es un motor de información que tiene más de 40 millones de datos. Maneja el sistema más grande, yo diría, de América Latina, donde puedes ver los usos de suelo predio por predio. Eso no existía. Ahorita que te lo platico en 5 minutos, parece algo irrelevante, pero para nosotros fue toda una aventura, con 50, 60 personas, lograr hacer esto. Y bueno, para mí fue padrísimo, ¿no? Eso fue en los 2000, 2004, 2005 que logramos esto. Y posteriormente, ya en el 2000, en mi segunda temporada, Sedubi, bueno, pues me tocó impulsar otros programas, el de Polanco, hicimos programas en Sierra de Santa Catarina, en Cerro de la Estrella, y nos tocó empezar, pues bueno, ahí me tocó participar en la Autoridad del Espacio Público, una autoridad que ya no existe, ahorita en la ciudad se extinguió en el año 2019, pero que para mí creo es el segundo paso muy importante en las ciudades. Tú habrás escuchado como estudiosa del urbanismo que las mejores ciudades son las que tienen un mejor espacio público. Creo yo a futuro que los gobernantes, los jefes de gobierno y los alcaldes pues, deberán apostar mucho al espacio público. Y me tocó con una maravillosa amiga también urbanista, Marisela Gómez Rábago, hacer un manual para el espacio público en Ciudad de México que no se logró publicar. Nos tocó hacer el manual de procedimientos, el manual de operación de la Autoridad del Espacio Público, y bueno, fue una actividad muy padre. Y también decirte que entre administración pública y administración pública, que me tocó salir, me tocó estar en el 2010 con la licenciada Laura Velázquez Alzúa. Ahorita ella es coordinadora nacional de protección civil, y en aquel entonces estaba en SEDECO, y abrimos, Sofi, le llamábamos Oficina de Apertura Rápida de Negocios, la administración del licenciado Marcelo Ebrard. Yo no trabajaba en el gobierno, era asesora externa, pero me encantaba porque en esa oficina que estaba en SEDECO, aquí en el metro Eugenia, nos tocaba revisar todos los casos y ayudamos a muchísima gente a abrir sus pequeños negocios, que es otra parte interesante del desarrollo urbano. A veces pensamos que es grandes negocios, grandes desarrollos inmobiliarios, pero también es el día a día de miles de pequeños inversores en esta ciudad que tienen la necesidad de abrir una cafetería, una lonchería, un pequeño comercio que les va a permitir vivir. Y ahí me tocó participar con un grupo de personas, pues para que la gente tuviera la seguridad, Sofi, de rentar y arrendar un espacio para abrir sus negocios. Eso, la verdad, fue muy padre. 3 años que estuve en esa oficina. Bueno, desafortunadamente luego también se cerró, como muchas cosas que pasan en estas administraciones. Y bueno, entre una cosa y otra también me ha tocado pues, dar clases, dar cursos, me ha tocado dar cursos a peritos en desarrollo urbano, a directores responsables de obra, ya perdí la cuenta en cerca de 35, 40 cursos que hemos dado para entender las normas de ordenación general que también forman parte de la estructura de la ley de desarrollo urbano. Por eso te digo que los urbanistas vamos de la mano con los abogados, porque tenemos que entender la iniciativa de la construcción como una parte importante del urbanismo, pero también de cómo hacer ciudad. Y estas normas también, Sofi, déjame decirte, que se inventaron, se actualizaron en el año 2005, también con nosotros, y no se han cambiado, fíjate, ya llevamos tantos años. Bueno, eso la verdad es que me da gusto que sigan, pero me da preocupación que no se hayan cambiado, porque la ciudad ya requiere unas normas de ordenación general nuevas, ya es otra ciudad, y estamos como Colegio de Urbanistas también propugnando por unas nuevas normas. Más o menos por ahí ha ido mi labor. También he dado clases en UNAM, en la Universidad del Valle de México, estoy también dando clases, y bueno, pues en eso andamos ahora.
Qué maravilla. Fíjate que entonces hemos estado pisando los talones. Yo entré con el maestro Roberto Ibenchutz en Seduvia en el 2000 y con él empezamos a ver, fui la coordinadora de las 16 delegaciones para hacer el primer sistema de información geográfica. Era algo tremendo porque finalmente nadie sabía para qué funcionaba. Fuimos y estuvimos con el director de Sedubi de informática, Rocco Ravilota, y él fue el que hizo, ahora sí que planteó estratégicamente y tecnológicamente el tema. Nunca se logró concretar porque faltaban muchísimas cosas, pero fuimos de los precursores. Finalmente ya sabes que el maestro Roberto de Vinchut siempre ha sido como que el que quiere la transparencia urbana, ¿no? Y yo creo que me ha marcado, porque yo creo que definitivamente si no le informas al pueblo, no le informas a la gente lo que tiene y lo que debe de tener, finalmente no se hacen las cosas. Por eso es de que a lo mejor que tenemos mucho el ejemplo de Europa, los europeos son tan aguerridos y solicitan y piden y critican y hacen, pero porque tienen la información a la mano. Nosotros, como bien lo dijiste, el oscurantismo nos hace mucho daño. Siempre han mantenido todas las cosas tapadas. Entonces, es transparencia, transparencia. Finalmente, la transparencia yo creo que nos va a hacer mejores también en el urbanismo. Y sí, ni modo, somos los abogados de los arquitectos o de la parte ingenieril, podríamos decir. Pero sí, Así es. finalmente hay que hacerlo. Oye, ¿cuál ha sido el cargo que más te ha gustado? Fíjate que yo te vi en el INEFED un día que fui, pero no te quise saludar, porque Oh, dije, no, caray. está muy ocupada y mejor ni le hablamos. Cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido el cargo que más satisfacción te ha dado? A mí me gustó muchos, me han gustado muchos, así tú dime, tú dime. Pues mira, la vida me ha llevado, curiosamente, muchos amigos, he tenido muchos amigos en la vida y me han llevado a ocupar varios cargos. He sido coordinadora general en Sedubi, que me dio mucho gusto. Ahí me tocó participar con muchos amigos urbanistas. Fue una actividad que me dejó muchísimas satisfacciones. Y bueno, también me tocó, por alguna razón, circunstancias del destino que pues no vienen al caso ahorita platicar, estar en la autoridad del espacio público como directora general de gestión, vinculación y asuntos jurídico-normativos en esta autoridad. Y fue una experiencia muy grata. Yo creo que no podría decirte cuál ha sido el que me ha dado más satisfacciones, porque todos me dieron satisfacciones. Cuando participé en el sistema de información del 2004, pues era yo una humilde directora de área, pero tenía yo, pues creo que más poder y más personal que cuando regresé a Sedubi. Pero bueno, el tema en realidad es lo que logras, ¿no? Y yo creo que en todos mis cargos públicos he podido trascender o hacer trascender cosas, y eso es lo que a mí me deja muy satisfecha. Aun cuando no he estado en la administración, creo que he podido poner mi granito de arena para algo. Me acuerdo muy bien que en aquel 2004-2005, en este tema del cambio del oscurantismo, había un director homólogo mío que de repente me decía, oye, Gabriela, ¿y no te da miedo? Porque tenía problemas el sistema, evidentemente, pues de repente fallaba, se caía. ¿No te da miedo que te critiquen por eso? Y yo le decía, no, me da miedo que me critiquen por no intentarlo. A lo mejor voy a fallar, sí, pero prefiero que me critiquen por haber fallado que por no haberlo intentado. Yo no puedo quedarme en un lugar firmando oficios, eso a mí me mata. Yo tengo que encontrar cambios, ¿no? Entonces, decirte de algún lugar en particular, creo que todos me han dado una satisfacción, sobre todo cuando logro ayudar a personas. Fíjate, en Xochimilco, cuando estuvimos con la maestra Estefanía, fue muy curioso porque me tocó estar en el inicio de la elaboración del programa delegacional de Xochimilco. Mari Claudia se acordará. Nos tocaba ir a todos los asentamientos humanos irregulares y no irregulares y platicábamos con las mujeres, porque las mujeres, Sofi, son las primeras que se preocupan por la regularidad de su espacio, de su vivienda,
de su asentamiento. Bueno, andábamos por ahí y luego me tocó pasar a Sedubi y allá me encontraron las mismas vecinas. Entonces me dijeron, ahora sí, urbanista, le toca ayudarnos porque allá nos dijo que se podía y ahora aquí sí se puede. Y sí se pudo porque aprobamos el programa de Xochimilco justamente en el año 2005, 2004-2005. Entonces, pues sí se pudo y todavía, bueno, ahora nos falta actualizarlo, ya regresaré con mis amigas de Xochimilco, pero esa fue una satisfacción bien bonita, porque lo que vi en campo, en la alcaldía de Xochimilco, luego me tocó ponerlo en normas de desarrollo urbano y se cumplieron, ¿no? Y también decirte que en Sedubi me tocó algunos asentamientos irregulares que ya tenían su consolidación, darles el impulso para que lograran su uso de suelo, que la gente no entendía, pero decía, es que necesitamos nuestro uso de suelo. Era un certificado, Sofi, que les permitía saber que ya tenían un lugar para vivir y sobre todo un lugar para sus hijos. Eso fue tremendamente Maravilloso. satisfactorio. Sí, sí. Y ya, bueno, en mi paso por el INIFED, que lástima que no pasaste a saludarme, es un edificio hermoso. La verdad es que parte de la satisfacción fue trabajar ahí. Pero Sí. bueno, me tocó trabajar con escuelas. Yo no me había tocado la parte sensible, las escuelas en el país, y saber que estábamos interactuando con más de 190,000 escuelas, Sofi, realmente es un tema Mm, único a nivel América claro, Latina. Bueno, por pues fue una supuesto. satisfacción. Lo poquito que se pudo hacer, que bueno, yo creo que sí se hizo mucho, pero bueno, ahí también fue un cargo que me gustó. Hicimos el programa institucional del INIFED, que pues permite darle rumbo a los próximos 3 años que faltan de esta administración y permitirá también mucha transparencia. Entonces, y bueno, por ahí me está escuchando también José Ramón Serrano, que a quien creo que también ustedes conocen, un Claro. buen colaborador, un gerente ahora ahí en el INIFED, que está haciendo el sistema y está echándole muchas ganas para lograr esta transparencia que tanto buscamos. No, hombre, qué fantástico. Oye, y hablando entonces de las mujeres, ¿consideras la visión de la mujer urbanista como un ente importante de aportación a ciertos diferenciales? Fíjate que sí, no por otra cosa, yo estimo, admiro mucho a mis colegas varones. He trabajado con muchos de ellos durante todo lo largo de mi carrera, pero hemos encontrado en las mujeres urbanistas y además presidentas de algunos colegios en todo el país. Somos mujeres, fíjate, las que estamos presidiendo ahorita los colegios, en general somos mujeres y creo que encontramos una empatía en esto que te comento de entender más allá el urbanismo y de entender que estamos trabajando para una sociedad. Creo que nos empatizamos mucho con las personas que reciben al final los productos, un programa de desarrollo urbano, una regularización territorial, una construcción, una vivienda, una escuela, siempre serán mujeres, fíjate. Creo que las mujeres urbanistas, también a nivel académico, a nivel organización civil, las que se encargan, por ejemplo, de todo el tema de bicicletas, de movilidad, nos entendemos mucho más hacia quién estamos trabajando. Y eso me parece que es algo que tenemos diferente con los compañeros, en el sentido de que vamos más allá de terminar solamente una política, sino de asegurar que esa política llegue a las mujeres, a los adultos mayores y hacia quien va a tener muchas más dificultades en la vida, Sofi. Este país está siendo cada vez mayor, mayor número de adultos y adultas mayores. Entonces las ciudades pues tendrán que ser más sensibles en ese tema. Y logramos, me ha tocado ahorita trabajar con presidentas municipales mujeres y me parece que estamos logrando mayor empatía por ser mujeres, por entender el producto final hacia dónde va. Sí, fíjate que qué importante, porque como bien lo dices, a lo mejor es porque caminamos más las ciudades las mujeres.
las caminamos, estamos al pendiente de los problemas y nos afectan directamente los problemas. Yo creo que sí tienes toda la razón en ese sentido. Por cierto, un saludo muy fuerte a José Ramón. Lo comentaste y dije, ahí lo voy a saludar, pero mucho, mucho, mucho cariño para ese compañerito. Oye, fíjate que también te quería yo comentar que nos pisamos los talones en Xochimilco. Yo en el 99 con el doctor Jorge Cervantes hicimos ahora sí que el plan parcial de Santa Cruz de Calpilsca. Entonces estuvimos, y sí, definitivamente las mujeres, y sobre todo las xochimilcas, yo no he encontrado mujeres más aguerridas y más proteccionistas de su territorio como las xochimilcas. En verdad es un privilegio haber trabajado con las mujeres. Ahí la verdad fue mitad y mitad, hombres y mujeres, pero ellas eran las que siempre escribían, ellas todas escribían todo lo que teníamos que hacer y definitivamente sí es un gran, pues es un gran baluarte tener a mujeres dentro de los programas participativos y sobre todo de desarrollo urbano. Entonces, podríamos decir que la mujer finalmente tendría que tener un papel un poquito más importante dentro de las propuestas, de las estrategias urbanas. ¿Tú crees que sí deberíamos de ir diseñando un taller de mujeres dentro de las consultas públicas? Digo, porque ya lo empecé a hacer y definitivamente yo dividí hombres y mujeres y como que las mujeres empiezan a tener como que más, hasta dibujan, hacen como dibujos. Los hombres son más en el tema normativo. O sea, y si no lo podemos hacer, ¿y qué tal si no se puede hacer? No, lluvia de ideas, señores, lluvia de ideas. Y las mujeres como que son menos, sin menos tapujos, ¿no? Entonces, a lo mejor es por la necesidad y por las ganas de que se hagan las cosas. Pero, ¿tú qué opinas? Definitivamente, la mujer vive el territorio de manera muy diferente. Me ha tocado con la maestra, la doctora Lourdes García, de repente hacer talleres en donde los asentamientos irregulares, ¿sabes quién lleva el agua a las casas, no? La mujer. No obstante que el hombre tiene más fuerza, ellas saben perfectamente cuántos litros por habitante por día tienen posibilidad de usar y para qué van a usar el agua. Entonces, me parece que, y a mí me ha tocado también, que de repente a mí me digan, oiga, urbanista, ¿cuántas personas necesita para el taller? ¿Y qué necesita? Necesita galletitas, necesita comida, necesita agua, o sea, son las que organizan y están atentas. Alguna vez me dijeron, oiga, si no les ponemos comida, se van a ir. Y sí es cierto, ¿eh? Se nos iban. Entonces, me parece que por obvias razones las mujeres somos más previsoras y más holísticas. Entonces, los talleres, a ti y a mí, también al momento de hacer espacio público nos tocó que de repente las mujeres decían, ¿y para qué pone usted esas cosas para hacer ejercicio? Aquí no queremos eso, queremos para niños que hagan pues, subibajas o esas cosas, o bien para nuestros viejitos que puedan jugar damas chinas o ajedrez. Ah, caray, pues sí es cierto. O sea, me parece que estamos en todo y que somos más proactivas. Y tienes razón, nos aventamos, aunque la norma diga que no se puede, decimos, aquí necesitamos esto. Ya veremos cómo lo resolvemos, pero lo necesitamos. Muy bien, perfecto. Fíjate que sí, la accesibilidad universal ya tiene que estar en México porque como bien lo dijiste, ya la pirámide se está invirtiendo, ya empezamos a hacer un poquito más los que tenemos más edad y tenemos que empezar a trabajar sobre ello porque vaya, simplemente no hay banquetas. En las ciudades mexicanas no hay banquetas. Creo que nada más Mérida es mis respetos para los Wow. meridianos, Sí. tienen unas banquetas maravillosas. Lo único que no les permite caminar ahí es el sol, pero finalmente tienen dónde caminar. De ahí en fuera, pocos centros históricos tienen pues tienen banquetas y luego ni se diga en la periferia de cada una de las ciudades de México. Entonces, simplemente con que nos apoyen a poner banquetas, yo creo que eso es bastante, bastante.
Ahora, otra duda, querida. ¿Cuál de estos retos, cuáles son los retos que observas en el gremio urbano? ¿Cuál sería el problema más fuerte? Porque mira, por ejemplo, yo pensando un poco en el Partido Comunista Chino, fíjate, el Partido Comunista Chino tiene más de 100 años. Es un partido que se ha dedicado a tener universidad para servidores públicos. Universidad. Entonces, todos los servidores públicos que salen son los que van poniendo estratégicamente en el órgano de gobierno. Ahora, que fíjate qué visión, ¿no? Qué visión, porque ellos ya llevan, independientemente que como en cualquier universidad llevas una línea y ellos seguramente tienen una línea estratégica muy bien definida por parte del partido, pero lo importante es de que ellos ya van completamente con todos los conocimientos para saber y crearlo y que la meta se haga realidad. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería el reto de nuestro gremio? Porque el gremio urbano, pareciera chiquito, pero estamos en todos lados, ¿no? O sea, parecemos, ahora sí que gusanitos, andamos metidos en todos lados. Entonces, ¿tú qué opinas, mi querida Gaby? ¿Cuál sería el reto de nuestro gremio, sobre Bueno, todo en los centros urbanos? definitivamente has tocado un punto muy importante en donde el siguiente paso, y nos tocará primero Dios a ti y a mí verlo, es que haya economías urbanas para que las ciudades generen todos los programas y todas las acciones que se le han previsto. Es decir, los próximos años, ya lo sabemos, las ciudades tendrán mayor población concentrada y en los centros históricos, los centros urbanos, pues van a tener una demanda en equipamientos y en estructura urbana más fuerte que los últimos años. Entonces, creo que el reto más importante es que le apostemos económicamente a esas ciudades, que no quede solamente en un discurso, sino que hagamos, realmente invirtamos en la infraestructura que históricamente tienen las ciudades. Por ejemplo, la Ciudad de México, te doy un ejemplo, y José Ramón lo sabe muy bien porque lo estudiamos en su momento, tiene aproximadamente 3.500 escuelas primarias. Si tú recuerdas, antes en Ciudad de México y en el país se utilizaban tres turnos, hasta tres turnos, el matutino, el vespertino y el nocturno. Ahora sí que el turno nocturno. Y ahora ya no, ya la población, la niñez ya no es tanta, y las escuelas están empezando a desusarse, a desutilizarse, a no usarse. Entonces, esto implica cómo vamos viendo el futuro del equipamiento y cómo vamos reconstruyendo y regenerando el tejido de los espacios que ya no utilicemos. A lo mejor lo reconvertimos para un centro cultural de personas mayores en la tarde, o le damos otra actividad, como en otras ciudades. Tú pusiste ahorita muy bien el ejemplo de la sociedad oriental, que están más allá, o sea, ellos están pensando en los próximos 30 años qué va a suceder, y creo que la sociedad mexicana tiene que pensar así. Ya vamos a una sociedad mayor, y tenemos infraestructura en todas nuestras ciudades medias y mayores, Guadalajara, Puebla, en donde tenemos que estar apostando para encontrar esos nichos y reinvertir en ellos, porque si no, no vamos a estar preparando a nuestras ciudades. Y una parte muy importante, ¿quién va a invertir en las ciudades? ¿No? Los fondos de inversión, que tú sabes que pues, últimamente están muy castigados, tiene que volverse a eso, a reinvertir en estos fondos, a que los capitales apuesten a las ciudades como un espacio en donde pues va a vivir el 60% de la población y el 70% los próximos 30 años. Efectivamente. Entonces, ¿cómo consolidamos el gremio urbano dentro, a nivel nacional? No nos vayamos muy lejos. A nivel nacional, ¿cómo podríamos consolidarlo? Tú como presidenta del Colegio de Urbanistas, ¿cuál es la estrategia? Gracias por esa pregunta. Me es muy importante y me permite también
decirte que el año pasado estuvimos trabajando, buscando a los colegas urbanistas por todo el país. A diferencia del Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros, que nos llevan algunos años ya fundados, el Colegio de Urbanistas cumple este año sus primeros 10 añitos. Es un colegio muy joven. Somos el primer colegio reconocido por la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional y estamos buscando a nuestros colegas en todo el país. Fíjate que hemos logrado encontrar colegios también en Aguascalientes, en esa ciudad tan hermosa, tiene su colegio de urbanistas. Ya encontramos en Guadalajara también hay un colegio de urbanistas, en Puebla hay otro colegio de urbanistas, en Quintana Roo tiene un colegio muy bonito, muy joven, muy noble, y estamos juntando a todos los colegas para integrar una sociedad a nivel nacional que nos permita, Sofi, ver el urbanismo en este país tan disímbolo. No es lo mismo el urbanismo en la frontera norte que el urbanismo en el centro y el urbanismo en el sur. Y hay problemas comunes a todas las ciudades, el agua, por ejemplo. El agua va a ser un problema. Ayer platicábamos con gente de Villahermosa, Tabasco. Curiosamente uno pensaría que Villahermosa no tiene problemas de agua, pues sí los tiene y sí los va a tener porque pues además viven inundados los pobres, pero es de agua que no es apta, ¿no? No es Entonces, potable. no es potable. Entonces, estamos juntando, buscando, integrándonos, agrupándonos en una agrupación que primero Dios nos permita en este año hacer fuerzas, unir fuerzas y hacer un esquema con SEDATU. Estamos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para capacitar y apoyar a todos los municipios. Este país tiene 2.469 municipios y queremos, digo, sería muy ambicioso decir que vamos a llegar a todos, pero sí queremos ayudar, coadyuvar, hacer fuerza para poder aportar un granito de arena para que todos los municipios tengan cuando menos una pequeña área de ordenamiento territorial, que entiendan qué es el ordenamiento territorial y que sus áreas de licencias, de usos de suelo, puedan entender cuál es el futuro y cuál es la importancia de este ordenamiento. En eso estamos y esperamos en los próximos año y medio consolidar esto. Ya te platicaremos. No, hombre, claro que sí. El próximo año vamos a ver cuál fue el avance. No, que seguramente va a ser muy grande porque tú a la cabeza, querida, van a tener, yo aplaudo la decisión que hayan tenido para poderte tener ahí y vas a ver que vamos a ver muchos avances. Tenemos que platicar, obviamente, y vamos a seguir pues al pendientísimo, porque lo que es el ordenamiento territorial en México es un punto que hay que solucionar. No puede ser de que ya nos estén quitando minas, extrayendo por ahí las playas, ya se las están adueñando, siendo que el artículo 27 constitucional dice cosas y luego se hacen otras. Entonces, sí, definitivamente hay que ordenar nuestro territorio. Solamente así vamos a tener una transparencia completa y vamos a poder decidir qué hacemos con nuestro territorio. Mi querida Gaby, las últimas palabras que quieras platicar con nosotros de despedida. Me encanta tenerte, de veras que yo creo que sí vamos a tener otra plática el próximo año para que nos platiques cómo vamos. Y por favor, unas palabras para tu auditorio, que veo que son varios los que te están escuchando. Por favor, mi querida Gaby. Híjole, Sofi, pensar en últimas palabras me cuesta mucho. Yo estaría hablando 5 horas más de esto que me encanta. Te creo. Em, Decirte nada más que, bueno, agradezco muchísimo la invitación. Espero que nos veamos antes del próximo año. Estamos en enero, así que si me invitas a medio año, vuelvo contigo para ver qué estamos haciendo. Mira, decirte que yo he predicado muchos años con el tema de la importancia de esta disciplina y sigo creyendo que esto va a ser más importante y está tomando mayor auge ahora con el cambio climático, ahora sí que no es choro.
sino que debemos entender la relevancia de vivir en comunidad, en sociedad, y que el urbanismo día a día requiere mayor número de profesionistas involucrados y de la gente que crea y entienda que el ordenamiento territorial es parte de la supervivencia de las siguientes ciudades. Ahora que pasamos el tema de la pandemia, nos unimos arquitectos, ingenieros y urbanistas para tratar de entender qué estábamos haciendo y estamos haciendo cosas bastante mal. Entonces, creo que ya la pandemia nos permitió entender que requerimos espacios diferentes, arquitectónicamente hablando, pero también el urbanismo tiene que permitir que haya lugares para pues que al momento de alguna situación de una pandemia, de un sismo, no platicamos de los sismos, pero también los sismos y la resiliencia urbana es una materia que tenemos que estar trabajando constantemente y ayer justo platicaba en un foro que deberemos generar especialistas en resiliencia urbana, en que las ciudades resistan, porque además vamos a invertir en ellas y que tengan posibilidad de regenerarse y recomponerse. Yo creo que esa va a ser una materia, Sofi, en donde vamos a tener que estar trabajando todas y todos muy fuerte en los próximos años en la academia, en las escuelas y formar más urbanistas comprometidos con su sociedad, con la sociedad. Primero, si hay urbanistas en Guanajuato, que además es una ciudad hermosa, entender que viven en un patrimonio, que las ciudades están creciendo con patrimonios arquitectónicos bellísimos y que no podemos perderlos. Eso sería gravísimo y ese entendimiento creo que nos permite también fortalecer nuestra identidad cultural. Todas las ciudades mexicanas tienen una identidad cultural muy importante y en otros países nos admiran y nos envidian porque por todos lados tenemos patrimonio y no lo hemos valorado. Entonces, esos temas me parece que serán de la agenda inmediata y que tendremos que estar trabajando con los municipios, con los gobiernos locales, con los gobiernos federales, para procurar que la futura disciplina en el urbanismo tenga esto muy, muy claro. Y, por supuesto, Sofi, lo dijiste al principio, no estamos solos. Los geógrafos, los economistas, todo tipo de gremios, pues tenemos que sumarnos para entender que las ciudades son el todo y todo ocurre en las ciudades. Entonces, pues de alguna manera tenemos que ver con los sociólogos, con los economistas, con los antropólogos, o sea, todo sucede en las ciudades. Y mientras entendamos que somos un equipo, que todos tenemos algo que aportar, no es que alguien tenga más importancia, me parece que eso generará una sinergia y una comunicación más fluida. Yo te agradezco muchísimo el tiempo y el interés, estamos siempre para servir. No, hombre, Gaby, cerraste maravillosamente. La interdisciplinariedad, que qué palabra tan complicada, pero que es la única que nos puede salvar a todas las ciudades. Te voy a mantener por aquí, te voy a mantener por aquí. A lo mejor en 6 meses te vuelvo a invitar, porque sí, me interesa. Y vamos a tocar esos temas que acabas de mencionar. Hay muchos temas que definitivamente hay que meterlos a la agenda, hay que platicar de ellos y sobre de ellos. Entonces, vamos a seguir platicando, mi querida Gaby. Te mando un abrazo, un beso Gracias. virtual muy, muy, muy cariñoso y estamos verdaderamente muy contentos de tenerte. Y nos estamos viendo para la próxima. Nos estamos Muchísimas viendo. gracias a todos por vernos, ya saben, manita para arriba y un gustazo. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Bye, Gaby. Cuídate mucho. Nos Gracias. estamos Hasta luego. viendo. Bonito Bye. día. Igualmente.